A partir de este momento dejamos nuestra programación habitual para darle paso al culto de adoración al Señor Jesús. Unidos como un solo hombre, todas las familias levantaremos un altar al Señor y le ofreceremos un sacrificio de cánticos, fruto de labios que confiesan su nombre. Atentos a su voz, recibiremos la instrucción que por medio de su eterna palabra nos da, para que edificados en amor, lleguemos a ser un templo santo para el Señor. Sean todos bienvenidos. Íntima Devoción Radio, una emisora que honra la palabra de Dios. Familia, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes a la celebración de culto este domingo, también conocido como el Día del Señor. Y mientras tú vas ahí alistándote con las Sagradas Escrituras, la Biblia, y buscas la segunda epístola del apóstol Pedro, el capítulo 3, vamos a leer unos textos allí. Puedes ir saludando a tu familia y decirles qué rico, qué bendición poder estar celebrándole al Señor este culto en este día del Señor, día domingo. Mientras yo saludo también a mi esposa Marlen. Pastora, muy buenos días, ¿cómo has amanecido? Buenos Cuéntanos. días, pastor, gracias al Señor, amanecí bien, ¿y tú? Bien, gracias al Señor, bendecido aquí un día más, disfrutando del favor, de la bendición y de la presencia del Señor Jesús. Amén, gloria al Señor. Gracias al Señor por ustedes que están nuevamente con nosotros en esta mañana para adorar, para glorificar y exaltar el nombre del Señor. Vamos a hacerlo con mucha alegría y con mucha dedicación en esta mañana. Además, con mucha devoción, vamos a hacer esta celebración. Leemos primero que todo las Sagradas Escrituras y nos dice el apóstol Pedro: queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación, pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces pereció inundado, y ahora por esa misma palabra, el cielo y la tierra estarán guardados o están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Vamos a disponer entonces todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y nos presentamos ante el Dios de dioses, ante el Creador del universo. Les invito para que entremos al lugar santísimo, al santuario de nuestro Señor, Creador y Salvador, Jesús el Señor. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al yo soy. Dios, te adoro a ti, te adoro
tu nombre santo, santo Dios. Pues tu nombre es santo, santo Dios. Pues tu nombre es santo, santo Dios. Pues tu nombre es santo, santo Dios. A ti la gloria, Señor. Gracias por dejarnos entrar a tu aposento, Señor, a rendirte esta adoración. En el nombre de Jesús, amén y amén. Fuerza tú has sido, refugio en contra de mis enemigos. Señor, tu verdad me ha protegido, toda mi confianza en ti he vertido. Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Victoria me ha dado la vida eterna. Jesús, en ti mi vida está segura. Jesús, la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y por mí se ha entregado para vivir libre de pecado. Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Jesús, en ti mi vida está segura. Señor, mi escudo y mi fuerza tú has sido, refugio en contra de mis enemigos. Señor, tu verdad me ha protegido, toda mi confianza en ti he vertido. Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Jesús, en ti mi vida está segura.
Ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, en el Hijo de Dios. El cual me amó y por mí se ha entregado para vivir libre del pecado. Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Jesús, en ti mi vida está segura que sí. Oh, Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Jesús, en ti mi vida está segura. Jesús, tu sangre preciosa me ha lavado. Jesús, por tu gracia yo he sido perdonado. Jesús, tu victoria me ha dado la vida eterna. Jesús, en ti mi vida está segura que sí. Junto a la cruz don Jesús murió, junto a la cruz tu salud pedí, ya mis maldades él perdonó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, ya mis maldades él perdonó. A su nombre gloria.
en Él radica mi poder. Su salvación yo celebraré, pues no hay nadie como Él, no hay nadie como Él, nadie santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios, es quien quita toda nuestra aflicción, pues no hay nadie como Él, no hay nadie como Él. Mi corazón se alegra en el Señor y en Él radica mi poder. Su salvación yo celebraré, pues no hay nadie como Él, no hay nadie como Él, nadie santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios, es quien quita toda nuestra aflicción, pues no hay nadie como Él, no hay nadie como Él. Mi corazón se alegra en el Señor y en Él radica mi poder. Su salvación yo celebraré, pues no hay nadie como Él, no hay nadie como Él, nadie santo como el Señor, no hay roca como nuestro Dios, es quien quita toda nuestra aflicción, pues no hay nadie como Él, no hay nadie como Él. El Señor Jesús nos enseñó que el hombre sabio es el que escucha y pone en práctica su palabra, y el necio es el que escucha pero no la pone en práctica. Vamos a ver qué ocurrió con el hombre sabio. El sabio edificó su casa en la roca, el sabio edificó su casa en la roca, el sabio edificó su casa en la roca y la lluvia descendió. La lluvia descendió y el río se creció. La lluvia descendió y el río se creció. La lluvia descendió y el río se creció. Y la casa en la roca se quedó. Ahora veremos qué ocurrió con el hombre necio. El necio edificó su casa en la arena. El necio edificó su casa en la arena. El necio edificó su casa en la arena y la lluvia descendió. La lluvia descendió y el río se creció. La lluvia descendió y el río se creció. La lluvia descendió y el río se creció y la casa en la arena se cayó. Edificó su casa en la roca, el sabio edificó su casa en la roca, el sabio edificó su casa en la roca y la lluvia descendió. La lluvia descendió y el río se creció. La lluvia descendió y el río se creció. La lluvia descendió y el río se creció y la casa en la roca se quedó.
El necio edificó su casa en la arena. El necio edificó su casa en la arena y la lluvia descendió. La lluvia descendió y el río se creció. La lluvia descendió y el río se creció. La lluvia descendió y el río se creció y la casa en la arena se cayó. Señor, ahora vamos a presentarte estas ofrendas y estos diezmos, las cuales queremos que recibas con agrado. Este es un tiempo de verdadera adoración para ti, pastora, si quieres orar. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias por la bendición que tú nos das a cada momento. Y Señor, en agradecimiento hoy venimos a presentarnos con nuestros diezmos, Así con nuestras es. ofrendas, en gratitud, Señor, y en obediencia. Así que te damos toda la honra y toda la gloria. Y estas ofrendas entran como ofrenda mecida delante de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Amén y amén. Con el regocijo que produce presentarnos ante el Señor con las ofrendas y los diezmos, ante el dueño de todo le decimos a través de esta canción que estamos agradecidos por el bien que nos ha hecho y la provisión que nos da. Quiero expresar mi gratitud a ti que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera. Porque es más que palabras y es más que una canción. Gracias, Dios. Eres bueno, Señor. Recibe con agrado este sacrificio que te entregamos en ofrendas y en diezmos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenos días, Dios les bendiga, soy el pastor Nicolás Jr. y estoy feliz de saludarlos. Hemos tenido un precioso tiempo de alabanza, de adoración, de poder compartir y ahora vamos a prepararnos para escuchar la palabra del Señor. En un culto cristiano no hay algo que sea más importante, todo es importante. La alabanza al Señor, la enseñanza de la predicación y la comunión como hermanos. Así que en estos días nuestra oración ha sido pedirle al Señor que si es su voluntad nos podamos volver a reunir. Mientras tanto, quiero invitarlos para que nos sigan en nuestras redes sociales. Usted nos puede encontrar en YouTube y en Facebook e Instagram e inclusive en Twitter como Íntima Devoción. Y también queremos invitarlos para que sigan nuestra página web www.intimadevoción.org. Allí vas a poder encontrar textos bíblicos, saludo pastoral, devocionales y muy importante, nuestra emisora Íntima Devoción Radio. En los próximos días vas a poder descargar en tu teléfono nuestra nueva aplicación. Está quedando fantástica. Y algunos meses más adelante te vas a dar cuenta que a falta de una emisora vamos a tener dos, la que tiene la programación convencional y ahora una especial para Íntima Devoción Iglesia Infantil. 2 emisoras en una sola aplicación. Por ahora vámonos a la enseñanza de la palabra del Señor y quiero dejarlos en compañía de nuestro pastor, el reverendo Nicolás Ocampo. Y mientras él se acerca, usted y yo expresamos el cántico que nos indica que llegó la palabra de Dios.
Este es un momento muy feliz. Vamos a escuchar su voz. Mi corazón está dispuesto. Ven, Señor, y háblame. Los dejo en compañía de nuestro pastor, el reverendo Nicolás Ocampo. Dios les bendiga. Gloria al Dios del cielo por darme el privilegio y la bendición de poder traer este mensaje en esta mañana. Mensaje que es el de la eterna palabra de Él, esa que alimenta, esa que fortalece, esa que limpia, esa que nos permite a nosotros cada día estar mucho más identificados con el Señor Jesús y entender el amor que Él ha derramado en cada uno de nuestros corazones. Después de dar un saludo a tu familia, puedes abrazarlos allí donde están. Prepara tu espíritu y también tu Biblia y la abres en la segunda epístola del apóstol Pedro en el capítulo 3. Vamos a leer 4 versículos allí de este capítulo 3 de la segunda epístola del apóstol Pedro, que nos dice de la siguiente manera: queridos hermanos, esta es ya la segunda carta que les escribo. En las dos he procurado refrescarles la memoria para que con una mente íntegra recuerden las palabras que los santos profetas pronunciaron en el pasado y el mandamiento que dio nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Ante todo, deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra, que surgió del agua y mediante el agua. Amén. Padre de la gloria, muchas gracias. Hoy hemos rendido esta alabanza a ti. También hemos preparado nuestras vidas para celebrar la cena que nos permite hacer memoria de tu acto sacrificial, mi Señor Jesús, ahí en la cruz del Calvario. Ahora te ruego que ministres la vida de cada uno de los que están oyendo esta palabra, sus familias, y que todos, Dios mío, hoy podamos ser alimentados con tu palabra. A mí, Señor, ayúdame y dame la fluidez y la claridad de expresión para que todos salgamos edificados. Ábrenos el entendimiento para que comprendamos qué es lo que tú nos quieres decir. Te lo ruego en el nombre de Jesús, el Señor Padre amado, por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Ahora con este tema del afán que tiene la gente porque haya una vacuna que combata ese virus que ha venido azotando muchas familias y ha llevado a la tumba a muchas vidas, permíteme, hago una analogía también para compartirte este mensaje: vacunas contra la indiferencia. Porque nos cuidamos de las enfermedades, nos cuidamos de los virus, desde pequeñitos, desde recién nacidos, estamos siendo vacunados. Es más, a través de una libretica nos van llevando el control de cada vacuna para que se hagan rigurosamente y ninguna de ellas quede al margen y alguna persona o algún niño vaya a dejar de ser vacunado de manera estricta y corre el riesgo de enfermarse o de padecer alguna contaminación. Vacunas contra la indiferencia. Esa indiferencia que ha venido contagiando de una manera pasmosa a la gente. Esa neutralidad que es indiferencia, indiferencia que es destrucción.
y que parece que en medio de todo ha llevado a la humanidad a entrar en una frialdad, a entrar en un desgano, a entrar en una situación de desidia frente a todo lo que está pasando. ¿Para qué es una vacuna? Para evitar un contagio o una transmisión de una enfermedad. Para eso es la vacuna, para combatir ese agente destructor de una enfermedad a través de un virus. Transmisión, a veces también, ya no solamente de una enfermedad, sino que en estos días hay contagios a través de la transmisión de ideas o de un sentimiento o de una actitud por influencia de una persona. Muchas personas han resultado contagiadas porque les han transmitido ideas erróneas, ideas que combaten contra la divinidad del Señor Jesús, o ideas que combaten acerca de la veracidad de la palabra del Señor. También ha habido transmisión de sentimientos, personas que resultan sufriendo de sentimientos porque otros se los transmitió, pero no porque los padecen, o simplemente por actitudes, malas actitudes, que han llevado también a muchos, no solamente a dejar de creer en el Señor, sino a rechazar su palabra. Hay enfermedades, pero también hay situaciones que son contagiosas. La felicidad, por ejemplo, es contagiosa. Cuando uno ve a una persona feliz, pues uno también se pone feliz. De hecho, el apóstol Pablo en alguna de sus epístolas dice y escribe que se alegren o que nos alegremos con los que están alegres y lloremos con los que lloran. Pero también el estrés puede ser contagioso. La tendencia a la soledad o a la indiferencia. También el desafío a la autoridad en cualquiera de sus instancias. Hoy todas estas epidemias se están propagando mucho más rápido, con mucha mayor velocidad que el virus que tiene atemorizada a la humanidad. Mejor dicho, todo es aparentemente contagioso. Todo se pega, menos la hermosura. El ser humano, por naturaleza, se dice que pertenecemos al reino animal. Entonces el ser humano es una especie de animal, digamos así, lo digo en el mejor sentido de la expresión, un animal social que se ve afectado por el entorno que le rodea y lo que en él sucede. La ciencia social ha demostrado que por mucho que la sociedad promueva el egoísmo, el individualismo, seguimos siendo personas que viven en común y que modificamos voluntaria o involuntariamente nuestro comportamiento y nuestra forma de pensar por los demás. Digamos que cuando una persona está triste, la empatía nos hace percibir ese estado de ánimo y afecta el nuestro y nos permite llegar inclusive a pensar, ¿por qué estoy triste sabiendo que no tengo motivos reales para estarlo? Pero es precisamente porque resultamos empatizando con una persona que está triste. Lo mismo pasa cuando escuchamos a alguien reír de corazón, o también cuando vemos a una persona estresarse al verse abrumado por las circunstancias y sus obligaciones. Lo que pasa es que los seres humanos somos esponjas que absorbemos parte de lo que nos da el mundo a nuestro alrededor. He mencionado algunas epidemias que son contagiosas, pero la más peligrosa es la indiferencia. Y quiero alertarte acerca del peligro de la indiferencia. Hay unos textos que nos vislumbran acerca de ese estado en el que está cayendo mucha parte de la sociedad, pero también está influenciando a cierta parte de la iglesia del Señor, del pueblo de Dios.
En el libro del profeta Zacarías hay una escritura tan contundente, pero tan dolorosa, sobre la cual yo quiero rogarte tu atención en esta mañana. En el capítulo 11 y versículos 8 y 9 de este profeta dice: en un solo mes, dice el Señor, en un solo mes me deshice de 3 pastores, pero me cansé de las ovejas y ellas se cansaron de mí. Eso es indiferencia, eso es frialdad. Así que les dije: ya no voy a ser su pastor. Las que se vayan a morir, que se mueran. Las que deban perecer, que perezcan. Y las que queden con vida, que se devoren unas a otras. Qué sentencia la que el Señor está haciendo allí, tan contundente, tan elocuente. Y no pude evitar pensar en lo que también, terminando el libro de Apocalipsis, nos está escribiendo el apóstol Juan, de parte de Dios. En el capítulo 22, versículo 11 y 12 dice: deja que el malo siga haciendo el mal, es decir, ya no hay más nada para hacer. Y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Miren que vengo pronto. Traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, dice el Señor, el primero y el último, el principio y el fin. Palabras más, palabras menos, lo que nos está diciendo aquí la palabra del Señor es que sí va a llegar, y llegó, el tiempo de la indiferencia, el tiempo en el que cada cosa ya pareciera que deberíamos dejarla como está. Y yo no sé cuál será tu estado en esta mañana, pero sí te ruego que por favor escuches esta palabra, porque todavía hay una oportunidad de que revises si has dejado de aplicarte alguna vacuna en contra de la indiferencia, para que raudo vayas a la presencia del Señor y te permita quitarte ese velo de la indiferencia y entregarte de todo corazón y con todo compromiso al servicio del Señor y al servicio de la iglesia, también para que organices, también para que cuadres tu vida, cómo se encuentra en este momento con el Señor. Si eres de los que deja pasar el tiempo, de los que se echa a dormir en los laureles, pensando que nada está pasando, dile al Espíritu Santo que te abra los ojos y que te lleve a entender lo que el Señor está diciendo en este versículo 12. Miren que vengo pronto, traigo conmigo mi recompensa y le pagaré a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin, dice el Señor. Y ahora, frente a tanta divulgación de tantas noticias, yo me pregunto, ¿por qué esta noticia de que el Señor viene pronto no es tan contagiosa? ¿Por qué no la hemos hecho contagiosa? No solamente en la iglesia, sino también en la sociedad. Decirle a la sociedad que lo que ellos esperan como el fin del mundo, eso tarda mucho, que lo que está próximo a suceder es la venida del Señor Jesús en su segundo regreso. Que eso es lo que nosotros debemos divulgar. Este es un tema, el del arrebatamiento de la iglesia, que pareciera que por momentos el enemigo lo quiere ocultar y quiere que no se sepa para que nadie esté preparado al momento de ser arrebatado. ¿Por qué? Por la indiferencia, porque precisamente la indiferencia que se propaga como virus en el mundo ha venido contagiando a algún sector del pueblo de Dios. Mira que la noticia del segundo regreso del Señor Jesús no es algo que escuchamos apenas ayer. No lo escuchamos la semana pasada. El Señor mencionó este hecho innumerables veces, y no solo Él, sino sus discípulos. Y hasta ahora nosotros como iglesia lo venimos haciendo. Es que nosotros sabemos que el Señor Jesús, la palabra viva,
hace honor a su palabra. Hay muchas maneras de responder a esta certeza de este magno acontecimiento. Me refiero a la venida del Señor Jesús en su segundo regreso. La segunda venida del Señor Jesús, para responder a ella, para comportarnos frente a ella, lo debemos hacer con amor, con regocijo, con preocupación, con terror, o con miedo, o con indiferencia. Lo dije a manera de afirmación. Ahora yo te pregunto, ¿cómo estás reaccionando frente al segundo regreso, a la segunda venida del Señor Jesús? ¿Con amor? ¿Con regocijo? ¿Con preocupación? ¿Con terror? ¿Con miedo? ¿O con indiferencia? ¿En qué categoría te encuentras tú? ¿Estás preparado para recibir al Señor Jesús en su segundo regreso? Porque muy bien podría ser ahora mismo. Hoy mismo podría ser ese regreso del Señor Jesús. Y si lo meditas seriamente, esto puede hacer una gran diferencia entre tus actitudes, tus acciones o tu indiferencia. Por lo tanto, quiero compartirte algunas vacunas que no dejarán que te contagies de indiferencia. Lo primero que tienes que hacer es el esfuerzo, esforzarte. En el Evangelio según San Mateo capítulo 11, versículos 12 al 15 nos dice la palabra del Señor, más propiamente el Señor Jesús. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si quieren aceptar mi palabra, dice el Señor Jesús, Juan es el Elías que había de venir. El que tenga oídos, que oiga. Leí la Nueva Versión Internacional, pero ahora voy a leerlo en la versión Reina Valera, versión 60. Y dice este texto que te acabo de leer, Mateo 11, 12 al 15. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y me gusta mucho esta versión y por eso la usé en esta mañana. Porque muchos creen, y seguramente no voy a debatir sobre el tema, muchos creen que la violencia es que tenemos que llegar a ser violentos, recalcitrantes, casi que torturadores con la palabra. No es eso, sino que debido a la oposición que sufre la predicación del reino de los cielos, solamente los violentos lo podemos arrebatar. Y cuando la palabra está diciendo violentos, no está hablando de aquellos que hacemos violencia, como te lo dije, sino que el violento es aquel que va cumpliendo una tarea y mientras con una mano se defiende, con la otra va atacando. Ese es el valiente, ese es el que hace las cosas con valentía. No se refiere a la violencia de ir a atropellar a los demás. Lo que está diciendo el Señor aquí es que nos esforcemos todos los días para aferrarnos al reino de los cielos, porque frente a todo lo que estamos viviendo, créeme que no hay otra manera de escaparnos de esta contaminación que sufre el mundo, sino es aferrándonos con esfuerzo al reino de los cielos, con amor a su palabra, a la palabra de Dios,
con amor al mismo Dios, con una fe inquebrantable, y sobre todo que esa fe nos permita a nosotros tener una comunión tan estrecha con el Espíritu Santo que nos permita discernir que mucho más allá de lo que estamos viendo y sufriendo está la obra de las tinieblas que quieren de alguna manera hacer que muchos claudiquen en el camino. Necesitamos entonces una dedicación valerosa para ser partícipes en el impetuoso avance del reino de los cielos, porque este reino ni va a dejar de avanzar, el reino de los cielos, ni mucho menos va a tener un final. Otra vacuna que debemos tener entonces es el discernimiento. Siguiendo aquí en el capítulo 11 del libro del Evangelio según San Mateo, versículo 16, hasta el versículo 19 nos dice la palabra del Señor: ¿con qué puedo comparar a esta generación? Se parecen a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás: tocamos la flauta y ustedes no bailaron, cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Porque vino Juan, que no comía ni bebía, y ellos dicen: tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. Discernimiento. Porque no podemos caer en ese juego en el que cayeron aquellos que no tuvieron discernimiento para entender el mensaje ni de Juan el Bautista ni del Señor Jesús, porque precisamente ellos dos no eran tan diferentes como los querían hacer aparecer sus detractores, porque la gente sin discernimiento siempre mira las apariencias y juzga por ellas. Y por eso estaban acusando a Juan el Bautista de que no comía ni bebía. Ahora acusan al Señor Jesús de que sí comía y bebía y que era un glotón y un amigo de pecadores y era muy entregado a la sociedad de su época. Pero si miramos el estilo de vida sencillo de Juan el Bautista, concordaba con su mensaje de arrepentimiento y de negación de sí mismo. Mientras que la participación del Señor Jesús en comidas públicas expresaba su gran voluntad de juntarse con los que realmente lo necesitaban. Lo que no discernían sus críticos es que Juan y el Señor Jesús no eran endemoniados ni tampoco condescendientes o, como lo decimos, alcahuetones, que todo lo pasaban por alto, como los estaban catalogando sus detractores y sus enemigos. Entonces debemos ser muy cuidadosos, no sea que la indiferencia nos llene de enceguecimiento y nos convierta en jueces injustos de lo que no podemos entender, porque o si no, nos endurecemos y perdemos de vista peligrosamente el arrepentimiento. Te digo algo, no es extraño que hoy no solamente se esté cuestionando a Juan el Bautista como el último de los profetas, sino al Señor Jesús como el verdadero Dios, como el profeta anunciado, sino que muchos han llegado a cuestionar la palabra del Señor, y no lo digo de gente que no conoce al Señor o de los ateos, ellos están en su lugar. He oído a muchos cristianos cuestionar algunos dichos que están aquí en la palabra del Señor. Recuerda que la Biblia no contiene la palabra de Dios, porque la Biblia es la palabra del Señor. Y tú me dirás: pastor, pero tantas versiones, tantas traducciones, tantas revisiones. Y yo te digo en esta mañana, hay muchas versiones, hay muchas revisiones, hay muchas traducciones de la palabra del Señor, pero el mensaje sigue siendo el mismo
porque el mismo Señor lo dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, cuidado con ser jueces injustos de lo que no podemos entender, porque o si no, te repito, nos vamos a endurecer y vamos a perder de vista peligrosamente algo tan importante que debe haber y que debemos haber y que tuvimos que haber tomado decisiones frente al arrepentimiento. Entonces, 3, el arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento a propósito? Tantas definiciones que hay, tantas expresiones, tantas interpretaciones. Yo no me propongo dar una más, pero lo voy a decir de una manera sencilla. Arrepentimiento es desarraigar la maldad, es decir, arrancar de raíz la maldad que hay en nosotros. Porque, siguiendo con el relato de Mateo y con el discurso del Señor Jesús, él en el versículo 20 al versículo 24 nos dice: entonces comenzó Jesús, el Señor, a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¿Por qué denuncia el Señor a las ciudades y en este caso a las personas en las cuales Él ha hecho milagros y siguen en su vida de frialdad espiritual, de tibieza espiritual, de conformismo, de sueño, de desidia, de prácticamente de descarrío? ¿Sabes por qué? Porque no se han arrepentido. Y dice: ay de ti, Corazín. Corazín translitera incierto. Ay de ti, Betsaida, casa de pesca. Si se hubieran hecho en Tiro, o sea, roca, y en Sidón, pueblo de peces, los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Capernaum, ¿acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta habría permanecido hasta el día de hoy. Pero te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Todas estas ciudades que el Señor ha mencionado en su discurso, permíteme contextualizarte. Corazín, Betsaida, estaban en territorio israelita. Estaban allá al norte, como decir hoy en la costa norte de Colombia. Ahí el Señor había desarrollado la mayor parte de su tiempo, o su ministerio, la mayor parte de su tiempo. En Corazín, en Betsaida, en Capernaum. Y él lo que les está diciendo es: si esto que se ha hecho al interior, que se ha hecho en medio del pueblo que se supone es el pueblo de Dios, se hubiera hecho en ciudades como Tiro y Sidón, que ya están fuera de las fronteras de Israel, son ciudades portuarias ahí en lo que hoy es el Líbano, ciudades que todavía existen. Y menciona una más, a Sodoma. Y él está diciendo: si lo que se hizo adentro, en la casa, aquí con mis conciudadanos, con mis paisanos, quienes eran los destinatarios originales de mi mensaje de salvación, ustedes que recibieron todos estos milagros, que han visto las señales, si todo lo que ustedes han recibido se hubiera hecho en lugares donde no conocían a Dios, al Dios verdadero, por el contrario, tenían sus propios dioses, como Tiro y Sidón, como Sodoma, entonces el juicio sería más tolerable para los ajenos que para los propios. Por lo tanto, hoy es necesario
que evaluemos si es la ausencia del arrepentimiento con lamentos, dice el Señor, que ha habido en nosotros lo que nos ha enceguecido para no valorar todo lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Milagros sí ha hecho el Señor y ahora mismo los está haciendo. Y mientras estemos en esta tierra los hará. Pero parecemos como un niño, al niño de la casa, que tiene un regalo, tiene un premio muy especial que papá ha traído. Y el niño patea ese juguete, lo estropea, hasta lo desprecia. Y llega otro niño vecino y sin entender por qué el otro le está haciendo daño a ese regalo que papá le ha dado, dice que quisiera tenerlo y apreciarlo y ponerlo en un lugar de privilegio para que no vaya a sufrir daño. Cuidado con menospreciar la salvación. Cuidado con cerrar nuestros ojos espirituales para que no tengamos esa sensibilidad de arrepentirnos al momento de haber ofendido o pecado contra Dios. Porque, sin duda alguna, estaríamos al frente del juicio de Dios y no de la salvación. Y tú me dices, bueno, pastor, entonces yo necesito arrepentirme de unos cuantos pecados. Yo necesito arrepentirme de faltas que he cometido contra Dios. Me da vergüenza, me da mucha pena que se divulguen. No quisiera seguir cargando con esto. Quiero arrepentirme, pero no tengo unas pautas claras. Por favor, usted puede dármelas. Te voy a dar la primera, por lo menos el primer paso para el arrepentimiento. Arrepentimiento, primero que todo, saber qué es darse cuenta de la magnitud del pecado que se ha cometido y lamentarlo de manera sincera. Te lo repito, arrepentimiento es darse cuenta de la magnitud del pecado que se ha cometido y lamentarlo sinceramente. El siguiente paso que debes dar es parar, cesar. Y cesar inmediatamente la acción que te está llevando a cometer el pecado reiterado. El tercer paso es confesar, o sea, pronunciar el pecado y pedir perdón a Dios. Y el cuarto paso es tener la resolución firme, es decir, hacer un firme compromiso de no repetirlo en el futuro. Permítanme, examinemos cada uno de los pasos en detalle. Arrepentimiento. A veces tratamos de justificar nuestras acciones usando una variedad de excusas. Decimos cosas como, es que todos los demás lo están haciendo. Decimos cosas como, por lo menos no soy como algunas personas que van por ahí matando, robando y pecando. Y nos estamos autojustificando. ¿Quién eres tú para decir qué está mal? ¿Quién soy yo para decir qué está mal en cuanto al comportamiento de los otros cuando el Señor está diciendo que cuidado con fijarnos en la pajilla? Pastor, si me recuerdas el nombre más exacto, la pavecita que hay en el ojo ajeno y no te fijas en la viga que hay en el tuyo. El arrepentimiento no es realmente posible a menos que podamos distinguir claramente entre el bien y el mal. De lo contrario, solamente veríamos todo como normal y nos engañaríamos para llegar a pensar que no hemos hecho nada malo. Los estándares de nuestra sociedad que constantemente van cambiando contribuyen a esta falta de claridad, es decir, discernir entre lo bueno y lo malo. Debo mencionar algunos pecados que hoy son públicos y no producen esa vergüenza social que en otros tiempos sí la producían. Ya hoy el adulterio se está haciendo a la luz del día. Hoy se mata a plena luz del día. Hoy se roba a plena luz del día. Hoy se consumen
alucinógenos a plena luz del día. Hoy se comete el pecado a plena luz del día. Hoy la gente está alzando el puño contra Dios, diciéndose sentir orgullosos de su condición, de esa que es abominable ante Dios. Imagina que has crecido, y te voy a poner este ejemplo, en una casa en la que el chisme era algo que se hacía constantemente. Y a menos que tengas conocimiento de lo grave que es chismosear y te hayas dado cuenta de su naturaleza destructiva, de la naturaleza destructiva del chisme, es posible que nunca consideres que hablar así de los demás está mal. ¿Cómo debemos sentirnos al reconocer nuestro propio pecado? Arrepentidos, simplemente arrepentidos. Sentir arrepentimiento es una señal efectiva de que estamos nuevamente en comunión y en contacto con nuestro Dios. Nuestra conciencia no nos va a dejar tranquilos hasta que hayamos corregido nuestro error o nuestro pecado. El segundo paso es la cesación, es decir, ponerle un pare. ¿Te imaginas pedirle perdón a Dios mientras continúas practicando el pecado al mismo tiempo? Eso no tiene presentación tampoco. Si no se para la práctica del pecado y ni siquiera si hay una intención, podríamos tener muy buenas intenciones, pero nada de esto nos podría ayudar si no paramos en seco y decididamente la práctica del pecado. El tercer paso es confesar y pedir perdón. La palabra del Señor en el libro de Proverbios capítulo 28 versículo 13 dice: quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja halla perdón. En la primera epístola del apóstol Juan en el capítulo 1 y versículo 8 dice: si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, versículo 9, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Entonces la eterna palabra de Dios nos pide ser humildes y estar quebrantados y afligidos mientras estamos pidiendo perdón. Esto es crucial para permitir que la víctima del pecado realmente sane. Te pregunto, ¿alguna vez alguien te ha pedido perdón y te has dado cuenta que no es sincera la persona que te está pidiendo perdón? Ah, bueno, entonces perdóname. Ah, no, entonces lo siento. Ah, excúsame. No es suficiente con tan solo murmurar las palabras lo siento. Incluso en algunos juzgados están adoptando este principio, algunos jueces que requieren que los criminales demuestren un arrepentimiento verdadero y que pidan perdón formalmente a las víctimas antes de considerar una reducción en la condena del que ha cometido el delito. Aprendamos a ser humildes al momento de pedir perdón. Reconozcamos que nos hemos equivocado. Y no solamente hablo en nuestra relación con nuestro prójimo, sino también con Dios. Que no lleguemos allá con un discurso barato a tratar de engañar a Dios, a decirle que estamos arrepentidos cuando en nuestro corazón estamos decidiendo seguir repitiendo el pecado. Por lo tanto, el siguiente paso es decidir no repetir el pecado. En el libro de Isaías, en el capítulo 55, versículo 7, dice el Señor: deje el impío su camino, eso es arrepentimiento, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase, eso es conversión, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Te repito el texto ya completo sin comentarios de mi parte. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Cuando nos arrepentimos, entonces, ¿estamos realmente haciendo un compromiso de no pecar nunca más? Esto es real. Te voy a poner otro ejemplo. Imagina a un niño que está dando sus primeros pasos frente a sus papás que están orgullosos de verlo hacer solitos y dar los primeros pasos. Eso nos ha sucedido a todos, tanto como hijos, cuando éramos niños,
como papás. Y uno quisiera que el niño al momento de empezar a caminar lo hiciera tan firme como lo hacemos nosotros. Entonces, aunque esa es la intención de nosotros como padres, la situación del niño es la siguiente: se pone de pie, da un par de pasos y se cae sin poder continuar su marcha. Los padres aplauden entusiasmados y con regocijo, pero analicemos la escena. ¿No deberíamos los padres estar apenados? Después de todo, el niño se cayó. La respuesta es obvia. Un padre no juzga a su hijo basado en si camina o se cae, sino si dio algunos pasos en el camino correcto. Así es también con Dios. No estamos compitiendo con nadie más que con nosotros mismos. Lo que a Él le preocupa es si estamos haciendo un esfuerzo sincero para ir en el camino y en la dirección correcta. Te recuerdo que estamos dirigidos a ser seres humanos y no ángeles. Esto significa hacer un serio compromiso a cambiar y dar los pasos correctos en el momento correcto. La clave es el compromiso a cambiar. Debes tener en cuenta las situaciones en las que puedes tropezar y mantenerte a una distancia segura de ellas. Si sabes que te vas a ir por un desfiladero, mantén una distancia segura para no ir a caer al abismo. Es muy triste recordar momentos felices de un cariño que sangró mi corazón. Llegó la partida o el momento, la hora de partir sin medir distancias. Ya no es el momento de estar mirando cosas que nos hicieron sangrar el corazón. Llámese pecados en la parte sentimental o en el comportamiento como ciudadanos. Y recordé una canción del gran y conocido más bien el conocido Diomedes Díaz, que dice más o menos así una de sus estrofas: y ni sombra quedará de aquel amor, y ni sombra quedará de aquel amor. No quiero volver a verla más. Eso en el caso del sentimiento. ¿Cuántas personas están recordando constantemente a una persona del pasado que quizás les hizo daño y saben que por ahí está muy cerca la frontera de hacerles caer? ¿Por qué mejor no guardar la distancia, no conservar los límites y no volver a caer? Porque de esa manera entonces es que vamos a tener la claridad después de un arrepentimiento genuino y de dar estos pasos. Vamos a tener la revelación, la claridad, vamos a tener los ojos del Espíritu para mirar lo que el Señor nos quiere mostrar y nos quiere decir. 4, la revelación. En aquel tiempo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las ha revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. ¿Cuándo se va a dar esta revelación? Cuando realmente nos hayamos arrepentido. Y una vez revelada la presencia del Señor en nosotros, lo que menos queremos hacer es pecar contra Él, violar sus mandamientos, violar su palabra, desobedecerla, ponerla en entredicho. Tengamos mucho cuidado. Si nos arrepentimos sinceramente, si damos estos 4 pasos que te acabo de sugerir, te aseguro que a partir de ese momento, lo que tú tengas de Dios te va a ser revelado, de manera que lo que menos vas a querer hacer es pecar. Ya
a estas instancias, entonces empieza a aparecer en cada uno de nosotros algo que está tan escaso en nuestra sociedad: la humildad. Vengan, versículo 28, 29 y 30, dice el Señor Jesús: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso, dice el Señor Jesús. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Qué bonito. Mira que esto está saliendo de los labios del Señor Jesús. Si yo te dijera en esta mañana: aprende de mí, eso sería escandaloso, sería hasta estruendoso, sería de mal gusto que yo te dijera en esta mañana que aprendas de mí, que yo soy tu universidad, que te va a enseñar a ser apacible y humilde. Eso se oye grotesco, pero cuando estas palabras salen del Señor Jesús, entonces nos permite llegar a donde Él con toda confianza y decirle al Señor: Señor, ya me he arrepentido. Quiero aprender de ti, porque veo que eres apacible y humilde, porque quiero, francamente, hallar descanso de mis cargas que ahora me tienen agobiado. La humildad puede mostrarse también en decirle al Señor: ya no quiero llevar más mis cargas, quiero dejártelas a ti, como lo dijo el apóstol Pedro también, acerca de las cargas que nos agobian y que nos llevan a un conformismo y a un aislamiento de la presencia del Señor. El apóstol Pedro lo dice muy claramente: echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Pongan sus cargas sobre Él. Humíllense en la presencia de Él, porque Él a su tiempo los exaltará. Si aplicamos estas vacunas contra la indiferencia, que no es otra cosa que neutralidad o destrucción, y de esa manera, después de aplicar esta vacuna, podemos hacer que la diferencia sea la que marque la vida de la iglesia frente al comportamiento del mundo. Ser objeto del propósito eterno de Dios, esa es la diferencia. Cuando estamos vacunados contra la indiferencia, entonces sí haremos la diferencia, y es ser objeto del propósito eterno de Dios, ser un pueblo o un reino para Él. Vacunas: el esfuerzo, el discernimiento, el arrepentimiento, la revelación de Dios y la humildad. Dejo a consideración tuya este mensaje en esta mañana, porque los días son malos. El Señor está próximo a venir y quiere venir a levantar un pueblo santo para Él. Entre otras cosas, Él no tiene a más nada que venir, sino a levantar su iglesia que para ese momento debe estar luciendo la vestidura de novia, la cual el mismo Señor se la quiere presentar a sí mismo para hacerla su esposa. Vamos a pasar al tiempo de la cena del Señor. Y en el momento en el que tomes el pan y el vino, recuerda que debes esforzarte, tener discernimiento, arrepentirte, decirle al Señor que revele su palabra y ser humilde, mientras va recordando también el acto maravilloso, único e irrepetible que se dio en el altar de la cruz, cuando el Cordero manso, sin pecado y sin mancha, el Cordero de Dios, ofrendó su vida para darnos salvación. Alista pues a tu familia, toma el pan, toma el vino y empieza a darle gracias al Señor y a decirle al Espíritu Santo que te permita revelarte,
es decir, recibir la revelación de parte de Él. ¿En qué área todavía te falta ponerte en paz con el Señor? Porque estamos viviendo un momento como el que vive un viajero cuando ve que el avión en el que va a viajar ya está en la pista y que está esperando el llamado para abordar y subirnos a esa nave que nos llevará a la patria celestial. Padre, muchas gracias. Gracias te doy, Señor, por hacernos tus hijos, por permitirnos, Señor, recibir tu palabra, por permitirnos en esta mañana, Señor, celebrar la cena, pero sobre todo, por abrirnos el entendimiento para que como el viajero que tiene su maleta lista para viajar, nosotros hagamos de nuestra vida el atuendo listo para irnos a encontrar contigo, ya sea que llegues hoy, en la noche, la semana entrante, cuando tú lo determines. Lo que te ruego, Señor, es que no nos vayas a dejar aquí, en este horno de fundición que es el mundo, y que inscribas nuestro nombre, mi nombre, en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, el Señor, oro por el poder del Espíritu Santo. Amén y amén. Este es el momento solemne de la celebración de la Cena del Señor y también de un compartir en familia. Así que por favor reúnanse, y ahora el reverendo Nicolás Ocampo, nuestro pastor, está aquí con nosotros para ministrar este tiempo tan especial en el que vamos a recordar la muerte de nuestro Señor Jesús y su resurrección. Buenos días a todos, deseo que tengan paz en casa. Quiero pedirles que en este momento el jefe del hogar tome la copa y el pan. Vamos a presentar hoy estos elementos delante del Señor y quiero recordar una porción bíblica con la cual el Señor mismo, el Señor Jesús, instituyó esto que llamamos la Cena del Señor. En el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 14 dice: Cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces les dijo: He tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, pues les digo que no volveré a comerla hasta que tenga su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó la copa, dio gracias y dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo: Este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de la cena y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Dios, hoy estamos en tu presencia y sin duda alguna esta copa y este pan representan la unidad plena. Tu palabra dice que tu cuerpo es la iglesia, pero tu palabra además dice que este vino representa tu sangre y es la forma como entramos en comunión contigo, y el pan la forma como entramos en comunión como hermanos. Hoy de manera especial, Señor, quiero rogar por tu iglesia, por íntima devoción y por la iglesia en todo el mundo. Permite, Señor, que esta sea una mañana de gloria, que la verdad de tu palabra nos haga unirnos por tu Espíritu en adoración al único Dios verdadero. Que a esta hora no haya ninguna sombra que quiera tratar de dañar la adoración al único que vive por sí mismo y que tiene vida en sí mismo. Hoy te adoramos y te reconocemos una vez más como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Rey. Señor Jesús, hoy tomamos este pan y esta copa en memoria de ti. Hoy adoramos el precioso nombre de Jesús el Señor, y ahí donde usted está, quiero pedirle que reparta el pan
y también reparta la copa para que podamos unirnos en adoración al Señor. Señor, Gracias. Señor Jesús, te damos gracias y hoy tomamos este pan y esta copa en memoria tuya. Amén. En el dulce y majestuoso nombre de Jesús el Señor. Amén y amén. Por favor, tome la copa y el pan y puede comerlos ahora. Había una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo a Jesús, quien murió en la cruz por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré para mí tiene suma atracción, pues en ella llevo el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré a Jesús. Sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella triunfante a la muerte venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré.
los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré a Jesús, a mi Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Que algún día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré a Jesús, precioso Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Un día en vez de una cruz mi corona Jesús me dará. Que la gracia, la paz, la compasión y el amor del Señor estén con todos ustedes. Que tengan una feliz semana. Les amamos. Dios les bendiga. Deleítense en el Señor y Él les concederá los anhelos de su corazón. No olviden el culto el miércoles. A las 6 de la tarde tendremos el tiempo de oración. También a las 6:30, entonces estaremos en la celebración de culto al Señor Jesús, al único que merece nuestra adoración. Y también el jueves, el conversatorio de este servidor con la pastora Marlene. Deleítense en el Señor, que Él les concederá los anhelos de su corazón. Un abrazo para todos, el Señor Jesús les bendiga. Con permiso, les amamos entrañablemente. Chao, chao. Hemos llegado al final de nuestra transmisión en directo, pero te invitamos para que continúes disfrutando la programación habitual. Te esperamos en una próxima oportunidad. Hasta pronto y que el Señor Jesús les bendiga. Íntima Devoción Radio, una emisora que honra la palabra de Dios.